Saludándoles muy atentamente su amigo José Manuel Marmolejo Delgado en nuestro programa Hace algún tiempo en ese lugar de esta gran estación OMV Radio en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Damos inicio a nuestro programa rápidamente ubicándonos en el pasado, en la época del que estaba construyendo el Maximato, esa etapa terrible para la nación mexicana. Hemos dado lectura a las declaraciones de las personas que se encontraban presas falsamente acusadas falsamente de haber participado en el crimen de Obregón. Y esta es la declaración de Jorge Fernández Gallardo, que era un jovencito de 22 años, detenido por ser primo de Manuel Trejo, que era quien había prestado la pistola a Toral con la que mató a Obregón, y haber participado en poner bombas de dinamita en los baños de la Cámara de Diputados, y por eso detuvieron al primo, a Jorge Fernández Gallardo, quien siguió declarando ante la policía que después, cuando volvió a visitar a la Madre Concepción, la famosa Madre Conchita, ya en su conventáculo de Chopo 133, conoció al señor Carlos Castro Balda, a quien vio otras 2 o 3 veces en el mismo lugar. Carlos Castro Balda fue quien también puso la bomba de dinamita con Manuel Trejo en la Cámara de Diputados, y de igual manera participó en poner bombas en el centro director obregonista. Y luego en la cárcel, luego en las Islas Marías, se casó Carlos Castro Balda con la Madre Conchita. Bueno, Castro Balda lo invitó a habitar una casa que habría de rentar y en la que viviría solo, a lo que Gallardo rehusó. Castro le convidó entonces a que le ayudara en sus trabajos, y que estos consistían en fabricar bombas de dinamita que pensaba colocar en edificios como el de la Inspección General de Policía y otros más, a lo que Gallardo también rehusó. Su primo Manuel Trejo siguió concurriendo a la casa de Concepción Acevedo, la Madre Conchita, y también conoció a Carlos Castro Balda. La familia de este vivía en privada de Sor Juana Inés de la Cruz, 176 Interior 4, también Colonia Santa María de la Ribera. Al día siguiente del atentado en la Cámara de Diputados, se encontró a su primo Manuel Trejo en el tranvía de Guadalupe Hidalgo, y Manuel le hizo la confidencia de que él, junto a Carlos Castro Balda, colocaron las bombas en la Cámara de Diputados. Por la noche, en el mismo tren, encontró a Ignacio y le informó lo que le confesó Manuel. Luego fueron a buscar a este al Centro Recreativo Guadalupe Hidalgo. Se enteró de que al día siguiente Manuel salió temprano de su casa a trabajar en el Monte de Piedad, y que luego fue a comer a la casa de su amigo José Luis Hernández, quien le había permitido esconderse en su domicilio, pero el padre de José Luis negó su autorización. Fue entonces que acudió a buscar albergue para su primo en la casa de la viuda de Altamira, señora a la que conoció en la casa de la Madre Conchita, por lo que supuso que también era católica, de buenos sentimientos y caritativa, que fácilmente podría acceder a ocultar a Manuel, quien se alojó en la casa referida desde el día 25 de mayo hasta el día domingo 15 de julio. Cuando Manuel fue llevado por el exponente a la casa de la señora viuda de Altamira, le dio al mismo discente al mismo discente una pistola, una funda y 2 cajitas con tiros de la misma pistola, objetos que el exponente llevó a guardar a su casa.
le llevaba ropa a Manuel a la casa de la señora Altamira y que en una de las visitas Manuel le pidió que le llevara la pistola, a lo que Gallardo se negó, pero que ante tanta insistencia por parte de Manuel Trejo se la llevó, como 15 días antes del 17 de julio, que fue el día del asesinato. Conoció a León Toral en la casa de la madre Conchita, sin intimar con él, que por cierto, el día que lo conoció, Toral llevaba un mono, un chango, mismo que dejó amarrado del barandal de la casa de Concepción. Bueno, pues sí estaba bastante loquito, ¿no? El día 15 de julio vio a Toral en la casa de la viuda de Altamira cuando visitaba a su primo Manuel. Toral se retiró como a las 7 de la noche, diciendo que estaba invitado a un baile en la casa de la señora Enriqueta Morales de Becerril. El jueves 19 vio en la prensa que Toral asesinó a Obregón. Entonces fue a buscar a Manuel a la casa de Altamira, en donde le informaron que a la viuda se la llevaron a la inspección de policía, por lo que debía retirarse, que también reconoció el arma en la fotografía del periódico. Expresó que Carlos Castro Balda arrendó la casa número 135, colindante con la del número 133, vivienda que ocupó la madre Conchita. En ese domicilio, Carlos Castro Balda fabricaba las bombas de dinamita. Aseguró no haber conocido a la familia de Carlos Castro Balda, ni a los padres Jiménez ni Méndez. Supo que su primo Manuel, que después del atentado de la Cámara de Diputados, supo por él que Carlos Castro se fue a Aguascalientes, pero ignoraba en dónde se encontraba Manuel, que temió por la vida de su primo y que por ello lo llevó a ocultarse en la casa de la viuda de Altamira, debido a que el diputado Salido declaró a la prensa que se tenían las características físicas de quien colocó la bomba en los baños de la Cámara de Diputados. Mismas características que coincidían plenamente con la fisonomía de Manuel. Le fue mostrado un retrato de Carlos Castro Balda y lo reconoció plenamente. Ahora vamos a leer las declaraciones de la señora madre de Manuel Trejo. La señora Josefina Morales, viuda de Trejo, declaró ser originaria de Guadalupe Hidalgo, de 40 años, con domicilio en Plaza Hidalgo 15 de Guadalupe Hidalgo, dedicada a labores de la casa. Se enteró que Jorge Gallardo, que su hijo puso una de las bombas que explotaron en la Cámara de Diputados, por lo que estaba ausente. Recibió 2 cartas de su hijo a través de una señora que no conocía y a la que Jorge llamaba Lulú, y que luego recibió otras 2 mediante otra señora desconocida. Vio a su hijo en 2 ocasiones, por la noche en el jardín de Santa María, donde se encuentra el kiosco Morisco, ocurriendo a una cita que le hizo Manuel mediante la carta, a la que acudió en compañía de su otro hijo Ignacio. La segunda fue por indicación de Jorge Gallardo, concurriendo con su hija Blanca, que en una de las entrevistas Manuel le aseguró que si cometió la falta fue porque quería que mejorara la situación económica de la familia, la cual era sumamente precaria y que pronto verían la mejoría. Es decir, alguien les estaba pagando tanto a Carlos Castro Balda como a Manuel Trejo para que fabricaran
y pusieran bombas en contra del gobierno. Alguien de la Iglesia Católica, seguramente los religiosos. Bueno, muy cristianamente. Nunca quiso decirle a dónde se escondía y con qué personas tuvo relación en el atentado dinamitero. Creía que Manuel no estuvo solo, pues no se hubiera atrevido a ello, aparte de que siempre fue distraído o alejado de las prácticas religiosas. Solo conocía como amigos íntimos de Manuel a Rafael Enríquez y a José Luis Hernández. Nunca vio que su hijo tuviera pistola y que, dada su escasez de recursos, era imposible que comprara alguna. Y la declaración de Josefina Hernández era esta. Fue entrevistada la cocinera de la señora María Luisa Peña, viuda de Altamira. Hasta con la cocinera se metió el gobierno. Josefina Hernández, originaria de la hacienda de San José de la Teja, de 22 años, también una muchachita. Dijo sí conocer al señor Manuel Trejo, porque estuvo alojado cerca de 8 días en la casa de su patrona. El día 18 de julio, cuando Josefina fue al mandado, Manuel Trejo abandonó la casa de Alzate en la colonia Santa María la Ribera. Manifestó ignorar lo que platicaban su patrona y Manuel Trejo. Aseguró que a la viuda la visitaban unas señoritas de apellido Ramírez y otra de apellido Rubio. Pues sí, estas eran las declaraciones de las personas detenidas, acusadas por el gobierno falsamente, como siempre ocurre, de haber participado en el crimen en contra de Álvaro Obregón. Pero hasta la cocinera fue detenida, hasta los padres de León Toral. Tenían a cerca de 30 personas metidas en la cárcel, además sujetas a un duro juicio penal, personas que tuvieron que contratar abogados, o si no tenían recursos, tuvieron que recurrir, valga la redundancia, a los abogados de oficio. ¡Qué situación tan tremenda! ¿En qué situación tan tremenda metió el gobierno de Calles a la ciudadanía, a la gente de este país, para tratar de implicarla en un crimen que hasta la fecha no se ha aclarado y de la que el propio pueblo acusaba ser Calles el autor intelectual o Luis L. Morones? Ellos trataban de ensuciar a mucha gente para salvarse ellos de algo que posiblemente cometieron. ¿Qué gobierno nefasto tenía México con Plutarco Elías Calles, el creador del PRI? Pero de esta temática continuaremos hablando en nuestra próxima emisión de Hace algún tiempo en ese lugar, de esta gran estación OMV Radio en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Se despide de ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado.